Hola, teacher. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher. Listo. Vamos a esperar a sus compañeros que ya están ingresando. Estoy dando la entrada. Estamos a 22. Estamos en física. Listo. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a colocar como tópico velocidad y rapidez. Velocidad y rapidez. Ese va a ser nuestro tópico. Teacher, disculpe una pregunta. Es que, o sea, en el taller que nos puso la vez pasada, y pues, digamos, yo no sabía cómo allá... Ya vamos a hablar sobre eso. Me van a encender las cámaras todos. Todos. Listo, y va a llamar a lista. Aquí me están preguntando si están asistiendo o no. Listo, entonces va a llamar a lista. María Juana Tinoco. Listo. Presente. No está. Juanita Botero. Presente. Camila Yelves. Presente. Miguel de la Hoz. Pues, Listo. Mariana González. Presente, teacher. Andrés Mauricio. Presente, teacher. Isaac Macías. ¿No está? No está. Ismael. presente, teacher. Isabela. No llega. Brenda. Presente, teacher. Laura Fabiana. Angie Nicole. Presente, teacher. Valentina Ramírez. Presente. André Felipe Rodríguez. Presente. Nicole Mariana. Presente, teacher. Y Dayana Juliet. Presente. Listo. Bien, entonces faltamos 1, 2, 3, 4 personas que no... 3 personas, porque Isaac Macías acaba de ingresar. Listo. Muy bien. Hablemos sobre el taller que habíamos dejado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo como no me puedo retrasar en materias, o no puedo retrasar lo que vamos a ver, porque si no, se van a acumular cosas. Voy a proponer lo siguiente. Por la tarde abrimos otra conversación y hacemos un conversatorio sobre las respuestas que dieron sobre eso. Yo les dije, en este periodo vamos a pensar. Esto no va a ser nada mecánico. ¿Cómo así? 3 más 4 es igual a 7. Listo. Esta es cuestión mecánica. ¿Sí? Esto es de hacer. En este periodo vamos a pensar. ¿Sí? Donde más duele.
Entonces, había un ejercicio, varios ejercicios que era de pensar, cambiar su forma de pensamiento. Y eso es lo que se trata o lo que estoy tratando de hacer. De que ustedes comprendan a través del concepto cómo van cambiando, cómo van construyendo sus conceptos. Eso es lo que estoy tratando de hacer y para eso les di el taller. El taller no era para que lo solucionaran, soy sincero, para que lo solucionaran en 1 hora, en 2 horas. Era para que se tomaran el tiempo y comenzaran a pensar, comenzaran a indagar. Esa es la intención de un taller, ¿sí? Que no sea esto. O, por ejemplo, en mi caso, que no sé hacer esto. ¿Por qué? Porque esto es muy fácil. ¿Sí? 3 más 4 es igual a 7. Perfecto. Listo. ¿Por qué? No sé. Así es. Pero en cambio, había una pregunta que me parecía fabulosa y pues lastimosamente creo que nadie me la respondió correctamente. Y era la segunda, que decían, en geografía se nos dice que el Sol, gira alrededor, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo uno puede refutar esa idea? Era bastante sencillo. ¿Sí? Y eso lo voy a responder por la tarde. ¿Sí? No tenían que irse a unas explicaciones relativistas o explicaciones a partir de la astronomía, sino algo muy básico y sencillo que nosotros vivimos a diario. ¿Sí? Esa es la intención de esos talleres. Y lo mismo de ahora en adelante. ¿Por qué? Velocidad y rapidez las vamos a ver como conceptos. Y necesitamos aprender a diferenciar esas dos. Lo mismo va a ocurrir con las demás preguntas. Entonces, por la tarde, a las 2 de la tarde, voy a abrir esa conversación para que hablemos sobre ese taller. Vamos a ir respondiendo pregunta por pregunta y para que tengan mejor idea de lo que se tenía que hacer o no hacer. No estoy diciendo que algunas preguntas estén mal o estén muy mal o estén correctas, no. Estén adecuadamente respondidas. ¿A partir de qué? De lo que ustedes conocen, ¿sí? Porque ustedes en este momento, ustedes desconocen muchas cosas de su mundo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos mirando esto, ¿sí? Esto es un distractor de lo que está allá afuera. Y allá afuera es mucho más maravilloso, mejor que esto. Esto es tan solo para entretener durante unos minutos. Allá afuera se encuentra algo maravilloso. ¿Sí? Disculpe, teacher, es que yo no podría estar en el conversatorio porque a esa hora tengo una clase de artes, un refuerzo de artes, entonces que si lo podría hacer más tarde, por favor. Artes. Entonces, ¿quién es Guillén? Yo, teacher, Andrés Guillén. Pues la única sería es que como vamos a tomar nota, que le pidieras el favor a alguien que te prestara las notas de lo que vamos a hacer. Pues sí va a grabar la clase. Listo, sí, señor. Que, claro, como vamos a tomar nota, me imagino, sobre cada punto, entonces vamos a ir respondiendo. ¿Listo? Teacher, eso se hace por aquí, por Zoom. Sí, claro, por Zoom. Vamos a estar en vivo, vamos a hacer conversatorio. Eso no es para solucionar algunas dudas y para que cambiemos esa forma de pensar y comencemos a pensar por nosotros mismos. No que nos digan. Teacher, ¿y la clase no la va a grabar? Pues de pronto grabémosla a ver qué ocurre y la dejamos publicada para que si algunas personas como Lina, Amado o Isabela, que a veces no asisten, o las asistencias son muy irregulares, la puedan ver. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar como topic. Eso es con respecto a eso. Las homologaciones mañana se realizarán en el horario de 9 y 10, creo que es. No estoy... pero es el horario. Mañana se hacen las homologaciones. Entonces, prepararse muy bien. Por favor, si tienen dudas sobre la suma de vectores, tanto geométrica como analíticamente, por favor, hacer o repasar o ver videos, porque yo estoy recibiendo homologaciones, los talleres de homologaciones, qué pena, estas clases, esto no debería ser esto, pero en esos talleres no debería haber tantos errores, porque se tuvieron que haber tomado lo mismo, 3 días, 4 días que se los entregué el jueves para realizarlo. Y yo veo errores que son, wow, ¿sí? Son 4 días en que usted, y no le coloqué, no fue tan extenso, fueron como 4 punticos. Entonces, cuidado con eso.
Porque tuvieron el tiempo para repasar, para mirar, miren que estoy fallando, en que estoy mirando, veo los videos y repaso, no con lo que tengo. Listo. Teacher, yo no tuve internet sino hasta el domingo, me parece, y no tuve más que 1 o 2 horas para poder hacer el taller entero, porque tenía otros talleres No, atrasados. eso lo hablamos entonces, pues, para después. que sepan. Eso lo hablamos después. Solamente estoy dando como una referencia. Listo. Entonces, logro. Perdón, achievement. Vamos a colocar. Identificar los conceptos de velocidad y rapidez. Identificar los conceptos de velocidad y rapidez. Identificar los conceptos de velocidad y rapidez. Perfecto. Cerramos. Skill. Establecer diferencias entre velocidad y rapidez. Establecer diferencias entre velocidad y rapidez. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una tabla con las siguientes medidas. Ya les digo de cuánto va a ser. Porque vamos a colocar a un lado qué es la rapidez y aquí qué es la velocidad. Porque son dos conceptos diferentes. Entonces, van a ser 2 columnas. Una columna, 2 columnas. Y van a tener 2 filas. Esto, vamos a ver de cuánto sería. Hay que copiar bastante. Entonces, que sea de 5, 10 centímetros de altura, 20. Entonces, va a ser 20 de ancho y 10 de alto. ¿Listo? 20 centímetros de ancho y 10 de alto. ¿Listo? Entonces lo vamos a revisar en el cuaderno, por favor. Listo, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vamos ahí. Y 10 de alto. Si les queda. ¿De cuántos centímetros, teacher? 20 centímetros de ancho. Pues si les cabe, si no, vamos a tratar de hacer de 16 o 14 para sacar la mitad, para que les quede 2 columnas del mismo tamaño. Porque hay que copiar un poco. Entonces, vamos a dejar espacio. Si les cae 20, si no, pues intentemos con 16 o con 14. ¿Listo? La altura es de 5 centímetros. Va a ser de 10 para que lo digamos. 3 y 4. Pero bueno, ya sé dónde tengo que ir. Sé dónde tengo que ir. Listo. Y entonces dividimos, tenemos ahí, lo vamos a dividir en la mitad y mitad. Entonces,
Problemita. Listo. Más o menos nos debe qué va a hacer. Listo. Así es la intención que se busca. Bien, entonces, acá vamos a colocar como título, bueno, esta va a ser la rapidez. Y acá va a ser la velocidad. Rapidez, velocidad. Y acá, a este lado va a ser su definición. No sé cómo la quieran colocar, vamos a colocarla así. Y acá las características. Bueno, se les cabrá. Perfecto. Muy bien. Entonces, rapidez y velocidad. ¿Listo? Esta tabla nos debe quedar así. Nosotros a veces confundimos lo que es rápido con algo veloz, ¿sí? Pero no es así. En física, la rapidez y la velocidad tienen dos connotaciones diferentes. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, hablemos qué es la rapidez. Vamos a copiar. La rapidez es, vamos a copiar ahí, es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar que representa a una distancia recorrida a una distancia recorrida en un tiempo determinado. ¿Listo? Esa es la definición de rapidez. Es una magnitud escalar. Si quieren, o lo vamos a hacer todos, vamos a subrayar esto. La rapidez es una magnitud escalar, es decir, que es un número, un valor, una constante. ¿Listo? Que representa a una distancia recorrida en un tiempo determinado. Y esta palabra ya se les hace conocida, distancia recorrida. Esta que arriba. Bien, miremos las características que tiene la rapidez. La rapidez involucra la distancia recorrida en un tiempo determinado, o en un tiempo transcurrido. Tiempo transcurrido. En un tiempo transcurrido. Esa es la primera característica. Ah, listo. Ya la acabo de dejar ingresar. Listo. La segunda característica es que, miren, es una magnitud escalar. Magnitud escalar. Es una magnitud escalar.
Y por último, y muy importante, es una cantidad, bueno, más bien no, es siempre positivo. Positivo. Es siempre positiva. La rapidez siempre se va a dar con números positivos. Es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 10, siempre van a ser positivos. Bien. Miremos ahora su contraparte, la velocidad. Entonces vamos a copiar. Es una magnitud escalar. Perdón, es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial. Listo. ¿Qué representa? Perdón. Desplazamiento a un desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. ¿Listo? Si quieren, subrayemos esto. Es una magnitud vectorial. Acá, desplazamiento. Acá es distancia recorrida. Vean las diferencias. Listo. Veamos ahora sus características. La primera de ellas implica el desplazamiento de un cuerpo hacia una dirección. Hacia una dirección. Listo. Segundo. Es una magnitud vectorial. Vectorial. Y tercero. Puede ser negativa o negativa. Puede ser negativa o positiva. O puede ser negativa, positiva. Bueno, acá entre paréntesis también igual a 0. Igual a 0 también podemos hacer calculación. Listo. Entonces, esto de acá son las definiciones de velocidad y rapidez. Vean que son diferentes. Una involucra desplazamiento y la otra es la distancia recorrida, lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a hacer un recorrido y a ver si nos acordamos de eso. Brenda, buenas tardes. Brenda, ¿qué es la distancia recorrida? Pues la distancia recorrida es como lo que uno, digamos, yo voy caminando hacia un sitio, entonces pues es como lo que he recorrido, como la magnitud que he recorrido. Algo. Bien. La Entonces, magnitud de la trayectoria, ¿no? gracias. Es la magnitud de la trayectoria. ¿Sí?
toda la trayectoria, ya dijimos, esto ya debe estar muy claro. Si tenemos un punto A, no tengo punto A, un punto B, el objeto puede tener muchas trayectorias. Por ejemplo, una de ellas puede ser esta, ¿sí? La que está en verde. Y la suma, o sea, es decir, todo esto es la distancia recorrida. Todo esto es la distancia que recorre un cuerpo desde el punto A hasta el punto B. Es decir, desde su posición inicial a su posición final. ¿Sí? Es que ahí no se ve, creo que he utilizado otro color. No se ve. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, miren esta trayectoria. Entonces, la distancia recorrida es todo esta magnitud. Todo lo que recorre. Listo. Esa es la distancia recorrida. La magnitud prácticamente de la trayectoria. Preguntémosle a otra persona. A Mariana González. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué es el desplazamiento? Perdón, teacher. ¿Qué es el desplazamiento, Mariana? Listo, entonces no sabemos. Vale. Juliet, Teacher. ¿qué es el desplazamiento? Es como la distancia que uno camina. O sea, es la magnitud de lo que uno camina de un punto a otro. Entonces, Yo, teacher. ¿listo? ¿Quién quiere responder? Mariana Romero. ¿Listo? Responde. ¿Qué es el Es una magnitud vectorial y pues el vector que representa el desplazamiento tiene su origen en la posición inicial. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se quedó hasta ahí? Y su extremo es la posición final y su módulo o magnitud es la instancia en la línea Listo. recta entre la posición inicial y la posición final. Listo. El desplazamiento, gracias Mariana, ¿sí? Es un vector. ¿Sí? El desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo tanto es un vector. Ese vector va desde su posición inicial a su posición final. Es decir, su origen es la posición inicial y donde termina es la posición final. ¿Cómo dibujamos un vector? Pues con una flecha. ¿Sí? Así. Y entonces esto de acá, esta flechita, es el desplazamiento. ¿Sí? Del punto A al punto B. La magnitud, aquí hay que aclarar algo. Y es que la magnitud o el tamaño, el módulo de esa flecha es la distancia. ¿Sí? Pero es la magnitud del desplazamiento. Escuchen, es la magnitud del desplazamiento. Acá también va a ocurrir lo mismo. Acá podemos, cuando ya vean, por ejemplo, el otro periodo vamos a ver en una dimensión. El otro año ustedes van a ver con 2 dimensiones. Por ahora, les voy a decir, en este caso, el vector se va a considerar en una sola dimensión. De manera que su desplazamiento, en este caso, ese vector va a coincidir con ¿qué? Con la distancia de los puntos A y B. Ya vamos a ver eso con calma. El caso es que el desplazamiento es un vector. El desplazamiento es un vector. Mientras que la distancia recorrida no es un vector, es una magnitud escalar, que es la cantidad o el valor a todo el recorrido que dio o se le ha dado en la trayectoria. Entonces son cosas diferentes. Entonces hay que diferenciarlos muy bien. Distancia recorrida, desplazamiento. Ocurren puede ser un tiempo determinado o un intervalo de tiempo. No nos interesa, esto ya vamos a ver que esto no interesa tanto. Lo que sí me importa es que esto sí quede bastante claro. Listo. Entonces, esta
o estas son las diferencias entre la velocidad y la rapidez. ¿Sí? No confundamos velocidad con rapidez. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. No, señor. Listo. Entonces doy a entender por qué. Bien. Entonces, no importa, aquí es algo importante, no importa si estamos hablando de rapidez o velocidades. ¿Sí? Rapideces o velocidades o aceleraciones o aceleraciones. Las unidades de la velocidad, tanto como de la rapidez, están expresadas como kilómetros sobre hora o metro sobre segundo. ¿Sí? Estas ya están establecidas. ¿No? ¿Y las utiliza quién? El sistema internacional. ¿Sí? El francés. ¿Listo? Utiliza eso. Lo utilizamos hoy en día. Los tacómetros de cualquier vehículo utilizan eso. ¿Sí? Tal vez en Estados Unidos y en algunos países anglosajones, de habla anglosajona, sigan utilizando pues las millas por segundo o los nudos por segundo, sobre todo los barcos. Pero son medidas que se tienen que ir eliminando porque no son convenientes. Estas son las que van a quedar a futuro. Y estas son las que utilizamos. Entonces, de ahora en adelante, las respuestas o las preguntas, para la resolución de preguntas, las respuestas tienen que estar dadas en cualquiera de estas dos. ¿Sí? Ya vamos a ver en cuál nos va a pedir el problema. Si la respuesta nos dice que nos tiene que dar en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora. Listo. ¿Puedo borrar ya esto? Imagino que sí. Listo. Vamos a borrar acá y vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces, para calcular la rapidez, se nos dice, que lo que debemos hacer es hacer una relación entre la distancia recorrida y el tiempo. La distancia recorrida y el tiempo. Entonces vamos a ver si... No me gusta cómo lo escriben acá. Miremos a ver si por acá lo tienen de otra forma. Bien, me gusta más así. Listo. Entonces, la rapidez se expresa matemáticamente de la siguiente forma. La rapidez es igual a la distancia menos recorrida. Le coloquemos lo más grandecito. Distancia recorrida sobre un intervalo de tiempo o un tiempo determinado. ¿Listo? Vamos a copiar esa fórmula. Así como está. ¿Listo? La rapidez es igual a la distancia recorrida por un tiempo. Entonces, para simplificar, R de rapidez es igual a T, que es la distancia, sí, coloquémosle D, y sobre el tiempo. ¿Listo? Rapidez es igual a la distancia sobre tiempo. El cociente de esto nos da la rapidez. ¿Vale? Miremos la velocidad. La velocidad es algo similar. Entonces, voy a hacerlo por acá abajo. A mi espacio. Entonces, la velocidad. La velocidad es un vector. Por lo tanto, va a estar definida por el desplazamiento
sobre un intervalo de tiempo. ¿Sí? O un tiempo determinado. ¿Sí? Lo colocaremos o lo daremos nosotros. Listo. Sin embargo, la forma de expresarlo es de la siguiente forma. V vector, porque la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto representa un vector. Es igual a que el desplazamiento es otro vector. Por lo tanto, vamos a colocar la D, pero desplazamiento de esta forma. D con la flechita arriba significa desplazamiento sobre el tiempo. Vamos a anotar esas dos formas. ¿Listo? D sobre T y D vector sobre T. Este es el desplazamiento y esta es la distancia recorrida. No la vayamos a confundir. Sobre el tiempo. ¿Listo? Estas son las fórmulas que vamos a manejar de ahora en adelante. ¿Listo? Para saber la rapidez o la velocidad que lleva el objeto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá sobre esto? No, señor. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 2 minuticos. No, no me alcanza a hacer otro para hacer un ejercicio sencillo. Bien, entonces, con esto terminamos el día de hoy, dejando en claro qué es la velocidad y qué es la rapidez. Estas son las fórmulas o las ecuaciones, ¿sí?, que representan la velocidad y la rapidez de cualquier objeto. Estas inclusive se pueden representar en 3 dimensiones, siempre y cuando esto obedezca al plano cartesiano o a un sistema de referencia en el plano o en el espacio. A las 2 de la tarde nos reunimos para hacer el conversatorio sobre las respuestas que me dieron, para sacarle más juguito a eso, esas respuestas. Y el día viernes, la verdad no sé, o sea, todavía estoy muy indeciso. Sí, hacerles video o clase en vivo para comparar esto con problemas. ¿Sí? Yo les diré el día de mañana qué realmente vamos a hacer, si les dejo video o si nos conectamos en vivo. Si no hay ningún problema, nos conectamos en vivo. Si no, les dejo un video, ¿vale? Vale, teacher. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Sí? Con respecto a esto, ¿sí? Esto sí necesito que quede bien claro, que la rapidez no es igual a la velocidad, jamás, en ningún concepto. ¿Sí? Representan dos cosas diferentes. Esta es un vector, esta es una escalar. ¿Listo? Son diferentes, como ya vamos a ver. Bien, entonces a las 2 de la tarde los espero a todos, ¿vale? Bueno, la gran mayoría. Bueno, teacher. ¿Listo? Bueno, Entonces, Gracias. Gracias. entonces gracias. vayan a almorzar. Gracias, teacher. Vale, chao. Que estén bien. Chao, teacher. Chao, teacher. Gracias por la clase. Bye, bye.